Buenas noches a todos, soy Caterina Alba, periodista del Tiempo, en directo desde la Fundación Universitaria Cafán. Voy a entrevistar a la señora Nicole Prieto. Ella es la experta en desarrollo empresarial de ACOPI. Buenas noches, Catherine. Es un gusto acompañarlos el día de hoy. Muchas gracias. ¿Por qué es importante para usted el desarrollo empresarial en Colombia? El desarrollo empresarial en Colombia es importante porque hemos tenido un trayecto de globalización con respecto a la apertura económica, y esta herramienta nos permite evaluar, controlar, digamos que la actividad económica de Colombia desde unos diferentes elementos. Estos elementos son el crecimiento económico, son la cultura organizacional, son gestión en información y, por último, sería el liderazgo. Digamos que de estos elementos podemos medir la productividad, el crecimiento, las ventajas que tiene el país, y a partir de ello crear como una evaluación de lo que hemos realizado y lo que podemos llegar a hacer con ayuda del empresariado. La trayectoria de las empresas, de las grandes empresas que han estado, y las pymes, que son las que siguen ese recorrido, digamos que van a ser las más beneficiadas con el desarrollo económico. Yo lo veo. Segunda pregunta. En palabras sencillas, ¿cómo describiría a un gremio empresarial? Un gremio empresarial es la asociación o la agrupación de grandes empresariados, pequeños empresariados o medianos empresariados desde diferentes regiones de un país, que permite, digamos, buscar una participación en el Estado. Digamos que el objetivo de estos empresariados es llegar a una representación y una participación estatal que le permita reducir los costos de transacción y, adicionalmente, digamos que buscar algunos beneficios como crear instituciones o, digamos, que tener una mayor participación digamos, en el Estado, que apoye el crecimiento de las empresas. Muchas gracias. Tercera pregunta. ¿Por qué cree importante la existencia de los grupos de interés o gremios empresariales? La importancia de los grupos empresariales, digamos que motiva a las pymes a su desarrollo económico como tal. Digamos que estos grupos de interés lo que hacen es dar apoyo, y adicionalmente a dar este apoyo permite que se cree digamos, una línea de tiempo de experiencia en la cual las pymes puedan tener beneficios de esta gran influencia que tienen los grupos empresariales en el Estado. Por ejemplo, un grupo empresarial que logre disminuir los aranceles, que logre disminuir impuestos, que genere relaciones, digamos, fuertes con respecto a exportaciones e importaciones, permite que las pymes vean una luz de esperanza en la cual puedan llegar a ser un gran empresariado y tener todo el apoyo por parte tanto del Estado como del grupo de interés. Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta. En palabras sencillas, ¿qué son los costos de transacción? Los costos de transacción son el costo que tiene una de las partes en obtener información o el tiempo que les cuesta obtener esta información pertinente. Por ejemplo, están los honorarios, están los seguros, están las investigaciones, están los costos de mercado. Todos estos costos, digamos, que son los que busca el grupo empresarial llegar a afectar de alguna forma con la ayuda del Estado. Siguiente pregunta. ¿Por qué los empresarios tuvieron dificultades en la década de los 50? Principalmente hubo, digamos, que un aspecto político, económico, digamos, que desde varios factores se vio afectado el empresariado en los años 50. Inicialmente vemos por parte de los monopolios, de los grandes monopolios, digamos que los altos precios con respecto a materias primas. Entonces los altos costos de los monopolios nacionales afectaron bastante la participación de las pymes. Adicionalmente, la corrupción llegó a afectar, digamos, que tanto internamente como externamente.
Adicionalmente, pues los impuestos, el Estado tenía unos impuestos altísimos y pues no era rentable para la empresa su productividad, entonces tuvieron que digamos que adaptarse a los impuestos para que fuera productivo. Adicionalmente, se pasó a un tema político que fue, digamos, el tema del presidente Rojas Pinilla, del expresidente Rojas Pinilla, y digamos que la caída de su presidencia afectó bastante el tema tanto político como económico, porque él tuvo una perspectiva diferente y al llegar una nueva presidencia pues modificó todas estas variantes económicas. También está la instauración del frente militar, y ya por último pues sería digamos que la instauración o el establecimiento del Frente Nacional. Ahí podemos evidenciar que los pymes, los grupos de interés y los gremios desde los años 50 digamos que han tenido un cambio al cual han tenido que adaptarse, y eso ha permitido su apertura económica, ha permitido que lleguemos a un tema de desarrollo rápido, de pronto no tan fácil de adaptarse, pero pues nosotros actualmente podemos, con respecto a toda esta trayectoria, aprender de ello y con ayuda de los elementos del crecimiento económico poder, digamos que obtener los objetivos. Muchas gracias. Algunos autores manifiestan que el desarrollo empresarial se da como un estado de la combinación de otros elementos. Por ejemplo, el crecimiento económico es el aumento o disminución de la capacidad de la productividad de una empresa. ¿Qué opina al respecto? Digamos que el crecimiento económico es fundamental en el desarrollo empresarial. Una empresa que ha tenido una disminución en su productividad no está teniendo crecimiento económico, al contrario, está, digamos que afectando la economía del país. Entonces, el desarrollo, digamos que es fundamental y en realidad afecta bastante la existencia inclusive de la empresa o el empresariado. La cultura empresarial, como el conjunto de ideologías, los valores, las normas o el lenguaje de la empresa, ¿cómo lo ve usted, señora Nicole? Digamos que Acopi, al pasar a raíz del Frente Nacional, ¿sí?, a raíz de estos periodos políticos, cambio de administración, ¿sí? Entonces, digamos que desde 1957 tuvo un periodo de 5 años, digamos, de productividad alta. Tuvo más de 1.000 afiliados empresariados, entonces estuvo en más de 6 regiones del país en sus primeros 5 años. Fue un crecimiento muy grande. A partir de los siguientes 5 años, pues cambió de administración, ya hubo todo un restablecimiento, una reestructuración interna de Acopi, entonces digamos que la cultura organizacional se vio bastante afectada. Tuvieron que adaptarse al nuevo régimen político y como nuestro objetivo es participar en el Estado, pues tenemos que adaptarnos a las nuevas propuestas que nos traiga el Estado. Entonces, digamos que la cultura organizacional y el lenguaje en el cual Acopi debía dar una respuesta al Estado, pues digamos que internamente fue un trabajo en equipo y digamos que el Estado respondió a ello. Muchas gracias. Bueno, el liderazgo como un elemento que permite un sector económico sea competitivo en niveles de globalización. Con respecto a Acopi, el liderazgo se vio desde 2 maneras diferentes. Después de los respectivos a raíz de los primeros 5 años, Acopi tuvo un declive monumental. En realidad bajó la cantidad de afiliados que tuvo. Digamos que su participación digamos que no se cayó su participación, pero sí disminuyó bastante en el país, digamos en las diferentes regiones. Entonces el liderazgo ahí fue fundamental, porque ¿cómo es posible que en los primeros 5 años el liderazgo, las relaciones con el Estado y con el Banco Popular permitieran un avance de 5 años en el cual más de 1.000 afiliados crearan oficinas, el presupuesto estuvo muy bien, y ya el siguiente liderazgo al cual se vio obligada en realidad bajó, el Estado pues
digamos, no quitó su ayuda, pero pues no fue tan importante el apoyo en los siguientes 10, 20 años. Pero pues a pesar del liderazgo que tuvo, logró volver a recuperar sus afiliados y adicionalmente mantuvo su prestigio y digamos que siempre se caracterizó por ser un gremio, digamos, frente al Estado muy participativo, tanto que llegaron a participar en temas políticos, ya crear instituciones estatales que permitieran el apoyo, por ejemplo el Banco de Financiación de Acopi, digamos que pues el Banco Popular tuvo gran participación en su fortalecimiento, pero adicionalmente lo que queremos es dar a entender que el liderazgo al cual tuvo que adaptarse fue increíble y pues hasta un punto en el cual les funcionó, cayeron y volvieron a levantarse. Entonces el liderazgo define la productividad y mantener esa existencia de Acopi que no fue fácil, se vio afectada por muchos factores económicos, políticos y sociales y siempre digamos que se mantuvo. Muchas gracias. Bueno, en la gestión del conocimiento e innovación, propone que el capital es conocimiento, el conocimiento es información y la información es poder. ¿Cómo lo ve usted, señora Nicole? Bueno, Katherine, en realidad, digamos que la gestión de la información, Acopi como gremio empresarial no tuvo mucha información como tal. Digamos que sus antecedentes, como es el primer gremio empresarial tan grande, tan imponente en el país, la información que obtuvo fue muy poca en realidad. Solamente tenía información lo que el Estado le pudiera brindar y en realidad no era mucho. Entonces no jugó mucho con la información, pero ya después de organizarse y estructurarse, lograron llegar a digamos, a la obtención de una información muy importante, tanto que su información les permitió obtener poder en el Estado. No un poder, digamos, monumental, pero sí fue un poder participativo que permitiera reducir aranceles, que permitiera llegar a negociaciones, que permitiera crear instituciones que en realidad beneficiaran a las pymes en Colombia. Entonces, si me dice que la gestión de la información es obtener conocimiento y que este conocimiento sea poder, en Acopi se logró porque gracias a su información y gracias a sus propuestas obtuvieron poder en el Estado. Señora Nicole, muchas gracias por su información. Que pase una feliz noche. Seguimos en directo desde estudio, señora Diana.